y tiene un plan maravilloso para tu vida. Tú puedes compartir este link también con quien tú quieras. Llamado Elige expectativa de reino. En Marcos capítulo 1, verso 14, dice que él venía predicando el evangelio del reino. Predicar es anunciar, es dar a conocer. Entonces Jesús venía dando a conocer una gran noticia, la noticia del reino. Él estaba diciendo lo siguiente, decía, el tiempo se ha cumplido, por tanto, y el reino de Dios se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Así que el Señor estaba hablando de que al llegar Él, el tiempo se había cumplido y se había cumplido para que el reino de los cielos se manifestara ahora en la tierra. Así que lo que nos está diciendo es que la grave situación en la que vivimos, la aflicción y el dolor que hay en este mundo es debido a que el reino de los cielos no está gobernando en la tierra. Es decir, en la tierra hay desorden, en la tierra hay maldad y en la tierra hay una separación de Dios. Este mundo está separado de Dios y ha levantado una barrera para con Dios. Por eso es que Dios mismo tuvo que venir de los cielos. La respuesta de Dios a esta condición humana de ruina y destrucción fue que Dios mismo vino. Él no tenía que hacerlo. Él no tenía que hacerlo porque el hombre, como sabemos en el principio de la creación, tomó su decisión y eligió separarse de Dios y seguir su propio camino. Escuchó la voz de la serpiente que le hizo desobedecer a Dios y rebelarse a lo que Dios le había dicho al hombre. Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, como dice Génesis 1, 26 y 27, para que el hombre gobernara de parte de Dios sobre la creación. Pero el hombre se separó de Dios. Entonces, por esa razón dice Jesús que en este mundo hay aflicción. Entonces el Señor Jesús venía anunciando que a través de él el reino de los cielos estaba ahora llegando a la tierra. El Señor Jesús es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Es decir, a través del Señor Jesús se estaba estableciendo la autoridad, el dominio y la influencia del reino. Por esa razón es que Jesús anunciaba que el reino se había acercado. El hombre no puede ir al cielo, como dice la palabra, no puede subir al cielo, sino el cielo vino a la tierra para gobernar en la tierra. Entonces, cuando el reino se manifiesta, trae orden y armonía. Cuando el reino se manifiesta, es decir, la presencia misma de Dios y el poder sobrenatural de Dios, entra la tierra en un orden y termina la ruina, la corrupción y la maldad. Por eso era necesario que Dios tomara forma humana y viniera manifestándose en forma humana para que el reino de Dios viniera a los hombres. Así que el Señor dijo, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Así que Él está llamando no a una religión, está llamando al reino. Y el llamado de Dios es al reino. Por eso, queridos amigos, no tenemos que, no es necesario entrar en el conflicto que muchas veces entran las personas a las que les hablamos del amor de Dios y las personas piensan que tienen que cambiar de religión. Nosotros no estamos promoviendo que se cambien de religión, estamos promoviendo que vengan al reino y que vivan la experiencia de vivir la presencia de Dios que es genuina y verdadera, y ya Dios, una vez que nosotros llegamos a Cristo, Él toma dominio e influencia en nuestra vida y Él nos va a decir por dónde debemos ir con nuestra vida y por dónde debemos de caminar. Así que el Señor nos llama a volvernos hacia Él, volvernos al reino y entrar al reino y ver el reino. Es decir, percibir la realidad que ahora ha sido creada por Cristo Jesús, donde dice, como dice Colosenses, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, dice, al reino de su amado Hijo. Así que nosotros estábamos bajo el reino de las tinieblas, bajo el dominio del enemigo que odia a la humanidad, el diablo y Satanás, así le llama la Biblia, pero fuimos trasladados. Así que dice que lo que tenemos que hacer es creer al evangelio del reino, la gran noticia del reino. ¿En qué consiste entonces entrar y vivir en el reino de Dios? Porque muchas veces cuando se habla del reino de Dios, veo que hay mucha confusión
y no hay claridad cuando hablamos del reino. Y no solo porque hablas de reino, quiere decir que eso queda claro para ti. Pero Romanos 14:17 nos define en qué consiste vivir en el reino o estar bajo la influencia del reino. Dice que el reino de Dios no consiste en comida o en bebida, hablando de los rituales y hablando de la ley que Dios dio a Israel para que pudieran entender cuál es la vida que a Dios le agrada. Dice, sino el reino de Dios es más que solo eso, sino consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que venir al reino y entrar al reino y ver el reino significa ahora vivir en una nueva realidad donde el Espíritu Santo nos guía toda verdad y el Espíritu Santo nos está llevando a vivir en la grandeza de Dios, nos está llevando a vivir en la abundancia de Dios, nos está llevando a vivir en la gloria de Dios, en el poder sobrenatural de Dios. Entonces, es justicia, paz y gozo. Así que vivir en el reino significa que nosotros nos sometemos y nos subordinamos a la justicia de Dios, no a nuestra propia justicia, no a una forma de religiosidad que se vive en las iglesias, donde muchos viven todo el tiempo sintiéndose culpables porque todo el tiempo se está hablando de esa manera, haciéndonos sentir culpables, cuando en realidad vivir en el reino de Dios es vivir en la justicia de Dios. Entonces el Señor Jesús dice, mas busquen primero el reino de Dios y su justicia. Entonces nos está hablando de la justicia que viene por medio de Cristo Jesús. Sabemos entonces que en la cruz del Calvario, a través del sacrificio de Jesús, nosotros nos reconciliamos con Dios. Colosenses dice que así como creímos, así sigamos viviendo. Si nos hemos salvado por gracia, aprende a vivir por gracia, no de una manera religiosa, no siguiendo ciertas cosas que te dicen que tienes que hacer o debes de hacer, y si no lo haces te llenas de culpa. Es por gracia que somos salvos y es por gracia que solamente podemos vivir en esta salvación tan grande. No hay gracia barata, solamente hay una gracia, y es que por medio de Jesús nos fue dado el regalo de salvación y vida eterna. Nacimos de nuevo por gracia, no por las obras de la ley, como se les dice a los Gálatas, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Así que esta es la justicia de Dios. Dice entonces que cuando yo recibo a Jesús, entonces recibo la justicia de Dios y yo soy la justicia de Dios ahora. Ese es el reino. Quiere decir que ahora está gobernando la justicia. Ese es el reino. Vivir en el reino es que lo que gobierna no es mi justicia, no es lo que yo considero que está bien o mal, es la justicia que viene por causa de Cristo Jesús. Tú eliges que te gobierne la justicia de Dios y vives con una conciencia de hijo amado y heredero de Dios o conciencia de pecador. Ya basta que en las iglesias todo el tiempo se nos esté hablando de que somos pecadores. Ya no somos pecadores. Ya entendimos que nuestra vida fue transformada por causa del sacrificio de Jesús y Él te llama a vivir en una nueva conciencia de una nueva realidad. Tenemos que aprender a vivir ahora en la conciencia de hijos amados y herederos de Dios, porque Dios no tiene pecadores, Él tiene hijos amados. Así que esa es la justicia. Ese es hacer que gobierne y reine en nosotros la justicia de Dios. Nos hace vivir en el derecho legal de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. ¿Recuerda? Dice, mas los que le recibieron, los que creen, no los que hacen obras, los que creen, dice, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos dejado de ser pecadores. Así que aprende a vivir en la justicia que viene de Cristo Jesús. No en una justicia religiosa evangélica, sino en la justicia que viene de Dios. Luego, la justicia nos lleva a paz, porque una vez que yo he puesto mi confianza en el sacrificio de Jesús y vivo con una conciencia, con una buena conciencia que no me condena ni me acusa, y aun si yo llego a fallar, dice primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Simplemente así, es muy sencillo. Si tú reconoces que fallaste y lo confiesas y dices lo que Dios dice, que eso es pecado para Dios y lo es para ti, Él te perdona porque lo estás reconociendo.
Ahí se termina el problema y el conflicto espiritual. Muchos siguen ahí insistiendo en un conflicto espiritual que ya no lo hay. Así que aprende a vivir en la justicia de Dios. Cuando tú haces que reine la justicia, lo que haces es que reina la sangre de Cristo. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, estamos honrando el sacrificio de Jesús. Nos sentamos a la mesa como hijos amados para alimentarnos, comer el pan y beber la copa y alimentarnos y nutrirnos de lo que Cristo ya hizo, de lo que ya se hizo para nosotros. Eso es vivir en la justicia de Dios. Y eso es lo que yo siento que por eso la iglesia no está a la altura de lo que se requiere en los tiempos que vivimos, porque la iglesia se ha vuelto un lugar religioso, donde nada más estamos centrados ahí en nuestro lugar de reunión, en nuestro templo. Aún algunos le llaman en el templo y ahí viven una vida religiosa sin vivir en todo el potencial que Dios te ha dado para brillar en la oscuridad y ser sal para la tierra. Así que este es un llamado para que ya dejes esa religiosidad. Y si el lugar donde estás no es de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, sal de ahí, ven a un lugar donde se vive en la gracia y donde tú hagas que el reino haga que gobierne la justicia de Dios y no la justicia religiosa, porque la religiosidad es la justicia de los hombres. Así que la justicia nos lleva a la paz, porque la justicia nos lleva a la paz. Una vez que yo sé que he sido reconciliado con Dios, que soy su hijo amado, voy a vivir en la paz de Dios, lo cual quiere decir que no hay enemistad, pero sobre todo hay acceso a todo el bien de Dios. Esa paz en la palabra griega la traduce a Irene, que se refiere a ausencia de conflicto. En el griego se traduce como ausencia de conflicto. En el hebreo es la palabra shalom y se refiere a un bienestar total. Ya no hay conflicto con Dios, por tanto hay bienestar total. Ya no hay barrera, tengo acceso. Ya no hay barrera, puedo yo tomar mi herencia, porque dice Romanos capítulo 8 que si somos hijos también somos herederos y coherederos con Cristo. La pregunta para ti es, ¿tú estás viviendo como heredero? ¿Estás reclamando la herencia que te pertenece y que mereces por el sacrificio de Jesús? ¿O sigues creyendo que lo que tú haces es lo que te hará digno de ser bendecido o recibir la bendición de Dios? Es por gracia. Y si es por gracia, dice, es por fe. Por eso lo importante es desarrollar la habilidad o incrementar nuestra capacidad de recibir de Dios porque es por fe. Así que es por justicia, luego nos lleva a la paz y luego al gozo, a la alegría de la salvación, a la alegría de vivir bajo el poder sobrenatural de Dios que da respuesta a nuestra necesidad. Es en ese gozo donde sucede lo que dice Romanos 8:30 al 32, cuando dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Siempre es Dios por nosotros, nunca es contra nosotros. Se quitó la enemistad, fuimos reconciliados. Y luego dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todo nos ha sido dado en Cristo Jesús, pero necesitamos buscar primero el reino. Busca primero el reino, dice el Señor Jesús. Busca, procura en tu forma de vivir, en lo que haces. Siempre busca que sea el reino de Dios lo que tenga influencia en tu conciencia, en tu corazón, en tu manera de vivir, porque si es así, vivirás en la justicia, en la paz y en el gozo que es en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace realidad la justicia, la paz y el gozo. Así que de esta manera, busca el reino de Dios, dice, busca, procura el reino de Dios y su justicia. Busca que gobierne el reino en tu vida y su justicia, dice, y todo lo demás, porque recuerden que el Señor Jesús está hablando de no amar al dinero y no de ir tras del dinero, no poner primero el negocio, el trabajo, sino buscar primero el reino. Entonces, si tú estás entendiendo, si tú estás viviendo genuinamente una relación personal con Dios, para ti lo más importante es el reino. No es lo que tú quieres, no es lo que te parece, sino es lo que Dios ha dicho y establecido. La iglesia local establece entonces el reino de Dios, cómo vamos a vivir siendo discipulados para también nosotros, al ser capacitados en la iglesia local, de esta manera podamos también como parte de nuestra iglesia local cumplir nuestro llamado de ir y hacer discípulos. Así que estamos hablando aquí de la importancia que tiene vivir en la voluntad de Dios. ¿Recuerdan? En Mateo 6:9 el Señor Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro
que estás en los cielos, tu nombre sea santo, sea santificado. Y luego dice, oren así, venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Primero que Él gobierne para que yo obedezca. Si Él reina, yo obedezco. Cuando Él reina, yo obedezco. Una de dos, o obedeces al reino, obedeces la autoridad de Dios o obedeces tus propios intereses. Muchos cristianos por eso son carnales, porque están todo el tiempo obedeciendo a sus propios intereses. Hay tres puntos básicos donde tú puedes identificar a quién en realidad estás obedeciendo. Número uno, si tú adoras a Dios cuando en los tiempos de adoración tú levantas tus manos, tú cantas, porque esto significa obedecer a Dios, porque esto es conectarse con el amor del Padre. Número dos, cuando tú le sirves, cuando tú sirves a Dios, tú estás obedeciendo el reino, no a ti mismo, a tus intereses. Cuando una persona se rehúsa a servir, cuando creen que solamente pueden ir a la iglesia de espectadores sin ningún compromiso, en realidad tú te estás obedeciendo tus propios intereses. Tú estás siguiendo lo que crees que a ti te conviene y usas tu tiempo y tu vida de la forma que tú crees que te conviene, pero en realidad estás en una desobediencia. Si tú no estás sirviendo al Señor, tú no estás obedeciendo y no estás bajo la influencia del reino. Una persona que genuinamente está bajo el reino va a servir a Dios, va a servir a Dios. Y en primer lugar vas a tomar el llamado de ir y a ser discípulos, porque luego el Señor dice que oremos así. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Si tú pides que reine en tu vida, tú vas a obedecer al rey, porque en el reino es la dimensión, el territorio de un rey. Y si tu vida es el territorio de un rey, si tu mente, tu corazón es el territorio del rey Señor Jesús, del rey Jesús, entonces tú vas a obedecer al rey. Y si tú le obedeces, tú sirves. La palabra servir significa, por cierto, casi es fuerte lo que voy a decir en el hebreo, servir es esclavizarse. Entonces, muchos aquí es donde dicen, no, yo no le entro a eso. A ver, tú en realidad estás esclavizado siempre a algo. Tú siempre estás esclavizado a algo. Hay quienes han elegido vivir esclavizados al dinero, al negocio, al trabajo, a su familia, al hijo, a la hija, al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa. El Señor Jesús dijo, el que ama más a padre, a madre, a esposo, a hija, a hijo, más que a mí, no es digno de mí. Así lo dijo terminantemente. Así lo dijo. Pero en la iglesia muchos viven creyendo que pueden vivir como quieran. Claro, tú eres libre de vivir como quieras, pero si tú genuinamente quieres buscar el reino de Dios y has entendido la importancia que tiene vivir bajo el dominio y la influencia del reino, porque eso va a hacer que se manifieste Dios en tu vida. Si tú estás sometido a un rey y estás obedeciendo a un rey, se va a manifestar el reino de Dios en tu vida. De otra manera, eres religioso, porque entonces tú no estás con la expectativa de que Dios se manifieste en tu vida y haga que las cosas sucedan en tu vida. Tú vives con la expectativa de lograr lo que tú puedas alcanzar en la vida a través de tu esfuerzo, de estar afanado en un negocio, de solo vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Así que busca primero el reino de Dios. Cuando el Señor habló de eso, antes habló del dinero y dijo, ustedes no pueden amar a Dios y a las riquezas. O menospreciarán al uno o menospreciarán o estimarán al otro. Así que cuando dice, mas ustedes busquen, está diciendo, ustedes no pongan el dinero primero, ni su trabajo, ni su profesión, ni un negocio, ni dependas de un negocio, ni de una carrera universitaria, ni es lo primero la universidad, lo primero es el reino. Y si tú realmente estás buscando el reino, tú vas a adorar, tú vas a servir y en tercer lugar también vas a ser fiel con los diezmos. Y aquí es donde muchos se van a sorprender, pero la misma palabra que habla de servir, habla de dar los diezmos, porque servir es adorar. Y cuando Dios dice que traigas los diezmos, está diciendo que le honres a Él. Honra a Dios con los diezmos. Dice Proverbios 3:9, honra al Señor con todos tus bienes y con tus primicias. Honra a Dios con tus bienes y tus primicias. Está diciendo que honres con el dinero, sí, con el dinero se honra a Dios. No son limosnas, te doy ahí lo que quiero, lo que me parece, ahí no, es diezmo, el 10%, Dios ha establecido el diezmo como un principio de honor
y como un principio de poner tus finanzas bajo el reino. Cuando tú haces esto, cuando tú honras con los diezmos, estás poniendo tu situación económica y tus finanzas bajo el dominio del reino. Y lo que sucede es que se abren las compuertas de los cielos. Cuando tú traes los diezmos, se da una orden en el cielo. Se abren las compuertas, floodgates en inglés. Se refiere a compuertas como las presas, no ventana como traduce Reina Valera. No se abren ventanas, se abren compuertas. De manera que dice, yo derramaré. Y cuando dice derramaré, dice la palabra en el griego que no quedará nada allá arriba. Todo lo que hay en el cielo vendrá a ti, se derrama, es que es como poner un vaso de agua de esta forma y vertir el agua de tal manera que no quede una gota en el vaso. Es hacer esto. Eso significa derramar, dice, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Esto es vivir en el reino en principio. Pero voy a hablarte de la primera evidencia que tú vas a identificar para saber que tú realmente buscas el reino y entiendes la importancia que tiene poner primero el reino de Dios y poner a Dios primero en tu vida. Y es cuando Jesús declara en Mateo capítulo 28, verso 18, y él dice, una vez que ha resucitado y viene a sus discípulos, ¿recuerdan? Se presenta ante ellos y dice que le adoraron, pero que otros dudaban. Qué impresionante, viéndolo resucitado y dudaban. Quizás eso fue porque Jesús tenía una apariencia no como lo habían conocido en la carne, en la apariencia humana. Él estaba resucitado, así que lucía su apariencia diferente. Quizás por eso dudaban si era Jesús, pero claro está que era evidente que se trataba del Señor Jesús. Dice que le adoraron y él declaró, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Señor ha resucitado, venció al pecado, a la muerte, a Satanás. Su sacrificio fue aprobado en los cielos. Y ahora Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Antes de ascender, antes de ser elevado al cielo, el Señor Jesús le dice a sus discípulos lo más importante que ellos tienen que saber acerca del reino. Lo más importante no es que te profeticen o que tú profetices. Eso no es lo más importante del reino. Eso es una parte. Muchos piensan que buscar el reino es estar metidos en un ambiente profético. Eso no es todo. Sino ahí dice el Señor Jesús lo más importante, no dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, profeticen. Eso no fue lo que dijo. Dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dice que Él estará con nosotros, pero con aquellos que están yendo y haciendo discípulos. Ir y hacer discípulos. Tú tienes que ser parte de una iglesia que está discipulando, que está comprometida a activar tu llamado, que te está capacitando para que tú vayas y hagas discípulos. Necesitamos, le llamamos mentores, pero lo que realmente estamos haciendo es discipular. Una iglesia que discipula puede tener 1,000, 2,000, 5,000, 200,000 miembros, no importa cuánta gente haya, a través del discipulado cada persona dejará de ser un creyente, un congregante y se transformará en un seguidor de Jesús que está comprometido con la causa del reino, comprometido con el avance del reino. Y eso consiste desde luego en llevar a las personas primero a seguir a Jesús, porque el acto del bautismo consiste y significa seguir a Jesús. Una persona que se bautiza en agua, que se sumerge en las aguas, ha dicho que su decisión es seguir a Jesús y por tanto seguir a Jesús es servir al Señor, es adorarlo y es honrarlo con todo lo que nosotros tenemos. Así que bautícenlos, dijo el Señor, hablando de que las personas comprometan públicamente su vida para seguir a Jesús. No sea aquí en lo secretito, donde nadie me vea, donde acá nadie sabe quién yo soy, que yo soy cristiano, sino es públicamente, soy bautizado para seguir a Jesús. Y dos, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he ordenado, enseñándoles a obedecer, enseñándoles a ser obedientes en el reino. Cuando nosotros obedecemos, en realidad ya no estamos obedeciendo nuestros propios impulsos de la carne, nuestros propios intereses, nuestro amor al dinero. Muchos están en realidad obedeciendo su inclinación a amar al dinero y hacer del dinero un Dios en vez de servir al Señor. Así que obedecer
no es una palabra amenazante. Tú estás obedeciendo todo el tiempo. La gran diferencia es a quién deliberadamente eliges obedecer, si al Señor o a tus propios intereses de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Dice el Señor, no amen el mundo, porque en el mundo están los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Cómo vas a vivir tú? Carnalmente o espiritualmente, no es suficiente haber conocido a Jesús. Necesitas cumplir tu llamado. Hay un propósito para ti de parte del Señor y es que te unas a la causa del reino. Te unas a la causa del reino. Toda autoridad ha sido dada a aquellos que van a ir a ser discípulos. Sí, vamos a profetizar, vamos a sanar a los enfermos, vamos a echar fuera demonios, pero es porque estamos comprometidos con la causa del reino. En todo lo que hacemos con la iglesia debe ser para ser discípulos. La pregunta es si lo que estamos haciendo está haciendo discípulos o solo hacemos eventos. Iglesias llenas de activismo, llenas de eventos que solo son experiencias momentáneas, que así como se llega, se va. Y ya luego ni te acuerdas ni lo que oíste, ni lo que recibiste, porque son solo activismo, es puro activismo de hacer actividades y actividades. Entonces la verdadera pregunta es, ¿estamos cumpliendo nuestro propósito como iglesia? ¿Estamos haciendo discípulos? ¿Estamos activando a la iglesia para que vaya a ser discípulos? Dice a las naciones. Y la palabra que traduce es la palabra griega etnias. Y etnias, algunos comentaristas bíblicos dicen que no se refiere solo a los países. Una etnia no solo es una raza o un país, sino se refiere a un grupo social, a un grupo o conglomerado de la sociedad. Así que tú tienes que darte cuenta que tú perteneces a un cierto grupo de la sociedad con cierto nivel cultural, religioso, de experiencia de vida. Es a esas personas con las que tú puedes comunicar el evangelio porque tú has vivido lo que ellos viven, porque tú estás en las batallas de la vida que ellos tienen. Y de esa manera es como tú puedes y eres enviado por el Señor a discipular, a ser seguidores de Jesús, no congregantes, no creyentes. No estamos para tener congregantes ni creyentes, estamos para ser discípulos y tú necesitas comprometerte en un programa de discipulado que te transforme, que te haga vivir una vida de fe genuina, que te haga entonces vivir en esa nueva realidad y que tú vivas en todo tu potencial de grandeza y del poder sobrenatural de Dios. Así es que por esa razón eh, dice la escritura en Romanos 5:17, si por la transgresión de uno, hablando del primer hombre Adán, dice, si por la transgresión de uno, voy a recordarlo ahí directamente en el texto, Romanos 5:17, ¿recuerdan? Si por la transgresión de uno reinó la muerte, ¿cuánto más dice? ¿Recuerdan? ¿Cuánto más dice? Reinarán en vida por uno solo Jesucristo. Si por la transgresión de uno, el primer Adán, reinó la muerte, la separación de Dios, la ruina, la corrupción, la maldad, ¿cuánto más? Dice, mucho más reinarán en vida por uno, Jesucristo. Ese es nuestro llamado, a reinar en esta vida, a gobernar de parte de Dios, haciendo que el reino de Dios se manifieste en nuestra esfera de influencia, en cualquier, a lo que tú te dediques, la profesión que tengas, lo que tú hagas, o simplemente si estás en tu casa con tus vecinos, tú tienes un llamado a manifestar el reino, a que las personas encuentren esperanza y respuesta a su más profunda necesidad. Somos la esperanza de este mundo, somos la luz que alumbra en medio de la oscuridad y ser sal para la tierra. Dice, reinarán por uno solo, Jesucristo. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y otra vez el regalo de la justicia. Los que van a reinar tienen que cumplir dos requisitos: recibir la abundancia de la gracia, recibir todo lo que el Señor ya nos dio. La Biblia declara todo lo que ya se hizo, ya nos ha sido dado a través de Cristo Jesús. Cuando yo recibo la sanidad, la abundancia, el éxito, cuando yo recibo la salida, liberación, libertad, yo estoy viviendo
en el reino. Dice que voy a reinar en esta vida si vivo en la abundancia de la gracia y luego también si vivo con el regalo, el don de la justicia, como ya vimos. Es necesario vivir en el reino porque cuando nosotros entramos y vemos el reino, la vida cambia, la vida es transformada. El mundo es vencido cuando nosotros vivimos bajo la influencia y la autoridad del reino. Todo cambia, todo se reordena, nos reconectamos y vivimos libres de toda maldición de pobreza, de enfermedad y muerte. Somos libres para vivir en la más grande expectativa que podemos vivir nosotros. Y es vive en la expectativa del reino. Vive en todo lo que Dios es capaz de hacer cuando Él está reinando y gobernando tu vida. Muy bien, pues yo los espero para una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2025. Estamos en una nueva temporada destinados a la grandeza. Sígueme y comparte con tus contactos. Aquí los espero nuevamente. Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Les amamos, familia. Dios les bendiga.